Hola amigos científicos de YouTube. En este vídeo explicaremos algunos métodos para obtener una planta transgénica, pero para ello primero debemos entender algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la modificación genética? Esta es la capacidad de añadir ADN o de modificar el ADN ya existente en un organismo, para así conseguir nuevas características en la especie que de forma natural no existirían y que por supuesto suponen una ventaja. Esto se puede llevar a cabo en cualquier organismo, pero nosotros nos vamos a centrar en las plantas para la obtención de plantas transgénicas, como ya he dicho anteriormente. Ahora bien, ¿qué es una planta transgénica? Una planta transgénica es aquella que contiene uno o más genes, denominados transgenes, que han sido transferidos de otra planta no emparentada o de una especie diferente. En la actualidad existen muchos mecanismos para la obtención de plantas transgénicas y de entre todos estos métodos nosotros nos vamos a centrar en tres: Agrobacterium tumefaciens, biobalística y transducción. En Agrobacterium tumefaciens se usan bacterias como método de inserción de genes. En biobalística no es necesario ningún organismo, ya que se usan métodos físicos. Y en la transducción se usan virus para insertar los genes. Agrobacterium tumefaciens es una bacteria parásito que causan plantas dicotiledóneas unos tumores denominados agallas, en la unión entre la raíz y el tallo. ¿Pero por qué necesita infectar a la planta? Agrobacterium se alimenta de opinas y mediante la transferencia de genes a una planta consigue que ésta sea capaz de sintetizarlos para ella. Además, para una mayor producción, transfiere genes que provocan un aumento en la división de las células infectadas. La infección se produce cuando la planta sufre una herida, liberando fenoles que atraen a la bacteria. Una vez dentro, transfiere su material genético a las células de la planta. Este se mueve entre ellas, incluido en un plásmido denominado T, que tiene dos zonas. tDNA, el fragmento que se transfiere a las células vegetales. Región de virulencia, genes que intervienen en la infección e inserción del tDNA. Estos plásmidos T presentan tres inconvenientes. Los genes ONC que tienen que ser eliminados, así no prolifera el tejido tumoral. Esto tiene una consecuencia: no se distinguen fenotípicamente las células transformadas de las normales. También se eliminan los genes de las opinas, ya que la planta emplea recursos propios para su síntesis. Los segmentos de DNA no necesarios para la clonación se eliminan. La tecnología del DNA recombinante ha diseñado vectores basados en el plásmido T con los siguientes componentes: un gen marcador seleccionable, adaptado a su transcripción en plantas; un origen de replicación para E. coli; la secuencia del borde derecho del tDNA; un polilinker y lugares de reconocimiento de endonucleasas de restricción que faciliten la inserción del gen clonado; un gen marcador bacteriano para seleccionar los vectores incorporados; el gen a introducir y sus promotores. Se han diseñado dos tipos de sistemas de vectores derivados del plásmido T. Sistema de vector cointegrado. Se introducen nuevos genes en un plásmido T, no oncogénico, por recombinación homóloga. Sistema de vector binario. Los genes se clonan en un plásmido que tiene tDNA no oncogénico y es introducido en una variedad que posee un plásmido T con región VIR, pero sin tDNA. El DNA se clona en E. coli y después se transfiere. Para la modificación genética de Agrobacterium necesitaremos los siguientes materiales. Plásmido T. Lo obtenemos por lisado y centrifugación de Agrobacterium, la cual podemos aislar a partir de un poco de tierra, que es su hábitat natural. Genes de interés. Enzimas de restricción específicas y ligasas. Agrobacterium silvestre para introducir el plásmido transformado. Planta receptora de Agrobacterium transformada. Medio de cultivo en el que sembrar las bacterias transformadas. Estos son los nódulos que se crean en la planta por infección de Agrobacterium. Para la introducción de los genes de interés en el plásmido, primero se eliminan los genes ONC y los genes que codifican las opinas. Se introducen los genes de interés mediante ligasa. El plásmido modificado quedaría de la siguiente forma. Agrobacterium ya transformada se introduce en las células de la planta a través de heridas y mediante electroporación, por ejemplo, el plásmido pasa a la célula vegetal. Todo esto se hace poniendo a la planta seleccionada boca abajo en contacto con el cultivo de Agrobacterium. La planta infectada florecerá y tras la fecundación de esta germinarán semillas que porten el genoma modificado con el gen de interés.
La biobalística. La biobalística, también llamado pistola de genes, es un método de transferencia directa de ADN que, a diferencia de Agrobacterium, no necesita mediación de vectores biológicos. Aquí podemos ver un esquema sobre el mecanismo, pero ¿cómo se consigue meter genes en la planta? Veamos este vídeo para entenderlo mucho mejor. Los científicos del centro de Kurnell han inventado un método un poco rudimentario pero eficaz, denominado pistola de genes. La munición son genes, el objetivo una planta. El disparo es accionado mediante gas comprimido. Ampliado muchas veces, el proceso ocurre así. Primero se hacen miles de copias del gen vírico deseado. A continuación se mezcla con pequeñas bolas de tuesteno, a las que se adhieren los genes, como podemos ver en las imágenes. Cuando se disparan las bolas, los genes son transportados hasta las hojas. Cuando las bolas atraviesan la planta, algunos genes se insertan en algunas de las células. Estas células, transformadas, pueden reproducirse en cultivos para convertirse en nuevas plantas transgénicas. Este método es también útil para analizar la función y regulación genética, transferir ARN viral y estudiar vías metabólicas. Entre los logros más importantes en la elaboración de las plantas transgénicas por este método se encuentran la soja, el maíz, el arroz, la caña de azúcar, el trigo o el espárrago. Por último, hablaremos de la transducción como mecanismo para insertar el gen en las células vegetales. Se usa un virus como vector, al igual que en el proceso de los bacteriófagos, pero nuestro virus debe de ser capaz de infectar la célula vegetal. No obstante, aún no se ha descubierto ningún virus que se integre en el genoma huésped, por lo que no se mantiene la transmisión en la línea germinal. Hoy en día, se está investigando para que su uso sea rentable. ¿En qué consiste la traducción viral? En resumen, se cuenta aquí que hay que empaquetar, junto al material genético del virus, el gen deseado. Su material genético puede o no haber sido modificado previamente, y las consecuencias las explicamos después. Si usamos ADN como material genético, este puede recombinar con el genoma de la planta. Pero la mayor parte de los virus consisten en ARN que no puede integrarse en el genoma de la planta. En este caso, el proceso recibe el nombre de transfección, y la progenie no presentará las características de su predecesor. Vamos a ver cómo se hace este proceso. Para introducir el gen junto al material genético del virus en la cápside, usamos el sistema de secuencias COG que hemos estudiado en clase. La cápside reconoce dos secuencias COG, una al principio y otra al final del material genético que queremos introducir en ella, y lo introduce dentro. La cápside, ya junto con el material genético, se une a los demás componentes virales, y el virus está listo para la infección. Es ahora, en la infección, cuando explicamos lo que dijimos anteriormente de modificar o no el material genético del virus. Normalmente se eliminan algunos de los genes líticos del virus y se dejan los lisogénicos. Así, lo que evitamos es la lisis celular y con ello que la planta muera. El proceso comienza cuando nuestro virus llega a la célula diana e introduce el material genético en ella. Desde este punto pueden ocurrir dos cosas. Si el material genético es ARN, no se puede integrar en el genoma, y lo que ocurrirá es que el virus forzará a la célula a que use su maquinaria para producir las proteínas codificadas por nuestro gen. Las proteínas virales no se producirán, ya que quitamos anteriormente los genes líticos de estas, junto con otros. Si por el contrario el material genético es ADN, puede ocurrir lo anterior o que se recombine con el genoma de la planta, en cuyo caso sí se transfiere la trascendencia. Con todas estas técnicas hemos introducido genes en nuestras plantas, pero ¿tiene alguna aplicación? Con estas imágenes se ven algunas. Por ejemplo, en el arroz se han creado nuevas especies que contienen vitaminas, proteínas, lípidos y otros componentes que no tiene normalmente y que lo hace mucho más nutritivo. En el maíz se ha usado para que la planta produzca compuestos insecticidas, pero solo la soja. Así, el grano que se usa para alimentación queda intacto. Otras vías que se exploran hoy en día son, por ejemplo, intentar que la planta produzca y almacene las vacunas o antibióticos para que al ingerirlos se introduzcan directamente en nuestra dieta. Aquí tenéis los enlaces de las páginas web donde podéis encontrar toda esta información más detallada. Por cierto, antes no nos hemos presentado. Algunos de vosotros ya nos conocéis, para los que no, el equipo lo formamos Manuel, Julia, Cristina, Elena y yo, Alejandro. Y eso es todo. Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias.